Hola a todos, reciban una cordial bienvenida a este pequeño curso acerca de sistemas mecánicos navales. Mi nombre es Simón David Lopera, ahí está el correo para que me escriban con cualquier tipo de inquietud. En este mini curso la idea es ir muy brevemente por encima de los principales términos que se utilizan dentro del diseño mecánico naval y vamos a ver los sistemas estructurales y luego los sistemas funcionales. Entonces, empecemos. Primero veamos los sistemas estructurales y vamos a empezar con un repaso corto sobre conceptos generales de las embarcaciones. Em, este es un vocabulario que debemos manejar y que probablemente ya lo hayan visto en otros ámbitos, en otros espacios, pero que es importante pues que estemos todos de acuerdo con eso, entonces los vamos a repasar. Luego vamos a ver cómo están cargados los elementos de una embarcación y por último, vamos a ver cuáles son esos elementos estructurales que soportan las cargas. Primero, algo de vocabulario de embarcaciones, las partes de un barco. ¿Cuáles son las partes de un barco? Lo primero que uno debe distinguir es proa y popa. ¿Sí? Este será nuestro marco de referencia. La proa es la parte delantera de la embarcación y la popa es la parte trasera de la embarcación. ¿Sí? Partiendo de esto, si nos paramos en popa, mirando hacia proa, hacia nuestra mano izquierda encontramos babor. Babor es la parte izquierda del barco. Y estribor es la parte derecha del barco. Y podemos dibujar una línea que va desde proa directamente hasta popa. Y esta línea se va a llamar la línea de crujía. Es la que me divide la embarcación en dos partes simétricas, de izquierda y derecha. Luego podemos identificar otros espacios que son la amura, los costados y las aletas. ¿Sí? Esto se va a referir a la parte de la mitad para adelante, de la mitad y la mitad para atrás. Podemos identificarlas fácilmente si dibujamos estas líneas diagonales y pues lo que va a estar de estas líneas hacia adelante va a ser la amura, lo que va a estar a los costados pues va a ser el costado y lo que va a estar en la parte trasera va a ser las aletas y va a haber una para estribor y una para babor. Veamos ahora algunas dimensiones de las embarcaciones. Digamos, lo más importante suele ser la eslora. La eslora es la longitud del barco y tenemos dos tipos de eslora. La eslora total, que es el punto, desde el punto más extremo de atrás hasta el punto más extremo de adelante de la embarcación, pero también podemos medir la eslora de flotación, que es desde el punto más trasero que está sumergido hasta el punto más delantero que está sumergido. La línea de flotación es lo que me va a marcar esto y como vamos a ver un poco más adelante, la línea de flotación depende de varias cosas. Otras dimensiones que son importantes son la manga. Digamos que la más importante es la eslora porque es mediante ella que yo voy a clasificar las embarcaciones. ¿Sí? Yo digo, este es un velero de 12 pies, un velero de 5 metros, bueno, etcétera. Eso se refiere a la eslora. ¿Sí? Otra dimensión importante pues es la manga, que es el ancho del barco, y el puntal, que es una dimensión que va desde la quilla hasta la cubierta de francobordo. La quilla es la parte inferior del barco, pero ya vamos a ver después que también tiene otros significados, pero por ahora va a ser la parte más baja de nuestro barco. Y la cubierta de francobordo va a ser un elemento también muy importante, que es la parte de arriba que podemos ver de las embarcaciones. Entonces el puntal lo vamos a estar definiendo como la distancia entre la quilla y la cubierta de francobordo. Otra dimensión muy importante, casi tan importante como la de eslora, es el calado. El calado se refiere a qué tan alta está la línea de flotación respecto a la quilla, qué tan alta está el agua respecto a la quilla. Y otros términos importantes son la obra viva y la obra muerta. La obra viva es el volumen, la parte del barco que está sumergida y la obra muerta es la parte del barco que no está sumergida. Vamos a ver algunos movimientos que pueden tener los barcos. Esto ya empieza a tener bastante más relación con la parte mecánica de los barcos. Vemos básicamente tres giros principales en los tres ejes pues, principales, que son el roll, el pitch y el yaw. Estos son términos muy generales, se utilizan pues también para aviones, para otras cosas. Entonces, en términos navales más específicamente, existen otros nombres con los cuales conocemos a estos ángulos, que son rolado o rolido, y el más común de todos es el escorado. ¿Qué tan escorado está el barco?
Y en el caso del pitch también tenemos otros sinónimos, que es por ejemplo cabeceo o asiento. Y el más común de todos, el más utilizado, es el trimado, o sea, qué tan eh, inclinado está el barco hacia adelante y hacia atrás. Vamos a recordar también un concepto muy importante que es la sustentación. La sustentación es un fenómeno, o más bien la sustentación estática es un fenómeno que se da por el principio de Arquímedes. Es producto de la fuerza boyante, que como sabemos, la fuerza boyante equivale al peso del volumen de agua que yo estoy desplazando con mi cuerpo. Por eso es que los barcos flotan. Cuando yo tengo mi embarcación sumergida, yo voy a tener acá un montón de presiones, una suma de presiones sobre toda esta área, y la suma total de esas presiones me va a construir una fuerza boyante cuya magnitud va a ser igual al volumen de agua que estoy desplazando y cuya dirección va a ser opuesto a la dirección de la gravedad y cuyo punto de aplicación va a ser el centroide de volumen del volumen de fluido que estoy desplazando. Entonces, la fuerza boyante la puedo calcular como el peso del agua desplazado o la densidad por el volumen que me da la masa multiplicado por la gravedad, y eso me da el peso y se convierte en la fuerza. Esta es una manera también de clasificar las embarcaciones, así como las clasificamos por diferentes esloras, las podemos clasificar por diferentes desplazamientos. Entonces yo digo un barco de 25 toneladas de desplazamiento, se refiere a que desplaza 25 toneladas de agua, por lo tanto puede cargar o puede pesar máximo o pesa en ese momento 25 toneladas. Hay otro tipo de sustentación y es la sustentación dinámica. Digamos que lo que se entiende por sustentación es en realidad esta fuerza que existe como fruto de una diferencia de presiones. En este caso tenemos una presión acá sobre esta parte, una presión hidrostática, y en la parte de arriba pues también tenemos una presión, pero pues obviamente va a ser mucho más alta la presión que ejerce el agua, entonces por esto el barco flota hacia arriba, ¿sí? Aquí vamos a tener exactamente lo mismo, solo que no es una presión que exista de manera estática, sino que tiene que haber un movimiento, tiene que haber un corte del fluido que me va a generar unas diferentes líneas de flujo, y por conservación de energía, pues la parte superior del fluido va a tener que estar a una presión menor y la parte de abajo a una presión mayor. Esta diferencia de presiones me va a causar una resultante que es la fuerza de sustentación. Ya vamos a ver, pues es evidente por qué es tan importante la sustentación estática, y ya vamos a ver en un momento por qué es tan importante también la sustentación dinámica. Esto va a ser un término que va a aparecer una y otra vez dentro de esta charla, entonces la idea es que lo tengamos muy presente. Vamos a ver algo sobre los estados de carga. Cuando estamos en reposo, podemos pensar en una embarcación como una gran viga flotante que tiene un apoyo que es distribuido a lo largo de todo él, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la presión va a atacar de manera casi uniforme sobre toda esta superficie. Entonces el estado de cargas en realidad va a depender de dónde ubique yo mis cargas que estoy llevando en el barco. Y esto me va a causar un estado de cargas de flexión sobre mi estructura. Digamos, es una simplificación muy grande, ya vamos a ver bien cómo es que esto se da, pero digamos que esta es la imagen inicial que debemos tener. Eso también se puede desembocar en algunos estados límites, se complica un poco cuando el agua no está quieta. Cuando en el agua hay olas, pueden suceder estos casos extremos en los cuales yo tengo el centro de la embarcación soportado por la ola y los extremos libres, o al revés, los extremos soportados y el centro libre. Estos estados se llaman quebranto y arrufo, como lo pueden ver en la imagen, y representan un reto de diseño extra, porque yo tengo que garantizar que mi embarcación no falle en ninguno de estos dos estados, que naturalmente van a aumentar muchísimo los esfuerzos en toda la estructura si llegaran a ocurrir. Y esto puede dar lugar a fatiga. En este caso, pues tenemos una grieta que va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, a causa de estas cargas cíclicas de quebranto y arrufo. Ojo que esto es algo meramente ilustrativo, ¿sí? No se tiene que salir del todo la parte delantera, sino que es una forma como de verlo,
Pero imaginen que esto no se sale, sino que hay una ola que va por acá, ¿sí? Entonces en ese caso va a ocurrir lo mismo, solo que no va a ser tan grande el esfuerzo. Pero de todos modos vamos a tener un esfuerzo cíclico que comprime, ala. Y entonces eso me va a crear, me va a propiciar el crecimiento paulatino de una grieta. Y este crecimiento de esa grieta eventualmente va a llegar al punto en el que va a fragilizar el material y el material va a fallar de manera repentina, sin ningún tipo de aviso. Y esto es algo pues que ya ha pasado, como podemos ver, grietas de varios metros de longitud. Cuando sacamos al barco del estado de equilibrio mediante cargas excéntricas, fíjense que estamos desplazando la forma del volumen de agua desplazado. ¿Esto qué efecto tiene? Simplemente estamos sacando hacia afuera el centroide de volumen del agua y esto va a causar que exista un momento entre la masa que está ubicada sobre el centro de gravedad G y el centro de boyancia que está ubicado en B, ¿sí? Entonces, para corregir esto, tendríamos que ubicar un momento adrizante, un momento que endereza el barco. Y de esta manera podemos tener el centro de empuje, el centro de boyancia y el centro de gravedad alineados, y en este caso no habría ningún tipo de escora. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando estamos diseñando embarcaciones es importante tener en cuenta que no vamos a tener una condición de empotramiento. Nuestras estructuras que diseñemos no van a poder estar empotradas en ningún punto, sino que lo que me va a responder por, digamos, la carga que se aplique sobre alguna de esas estructuras va a ser una fuerza de este tipo, o va a ser un momento de este tipo, un momento restaurador o adrizante. Y esto lo podemos caracterizar con unas curvas pues, que son características, valga la redundancia, de cada casco. Estas curvas se llaman las curvas de Pantocarena, y estas curvas me van a indicar cuál es el brazo de este momento adrizante para diferentes ángulos de escora, ¿sí? Entonces podemos tomarlas en cuenta para diseñar las estructuras que van a ir encima del barco y que van a requerir cierta estabilidad.